Estaba escuchando lo que decías de Arribas y Magdalani. Bueno, esa es una de las causas que preocupan al expresidente Macri, pero no es la única. Yo hoy voy a hacer la simpática sección, yo te lo había dicho. A ver. El domingo, en la nota Hágase la Luz, yo escribí que en el caso de Vicentín, la inhibición de bienes de González Fraga y Lucas Leach, que pidió el fiscal Policita, es un cuadro de enorme gravedad contra el interés general, pero que para entenderlo hace falta tiempo y conocimientos. Y dije, es probable que ese tiempo permita el conocimiento de la intervención personal del expresidente Macri a través de su secretario Darío Nieto, para que González Fraga incumpliera todas las relaciones técnicas a las que el Banco Nación estaba obligado y siguiera arrojando centenares de millones de dólares al barril sin fondo de una empresa que ya había dejado de pagar sus compromisos. Esto lo escribí el domingo. Bueno, ahora se confirmó que en el expediente judicial aparecen los chats entre Macri y su secretario Darío Nieto, en el cual directamente le plantean a Nieto que hable con González Fraga para que le den a Vicentín de urgencia 10 millones de dólares más. Esto fue en noviembre del año 19, es decir, después de la elección perdida y a días del cambio de gobierno, y que eso se haga sin pasar por la SIGEN ni por el directorio, porque pasando por la SIGEN o por el directorio habría dificultades. Y el mismo día del chat, pocas horas después, en un trámite que duró apenas una hora, el Banco Nación le dio 15 millones de dólares más a Vicentín, cuando ya estaba totalmente excedido de las relaciones técnicas. El Banco Nación no podía tener en un solo cliente más del 15% de su responsabilidad patrimonial. Claro. Y con Vicentín llegó a tener el 20%. Tremendo. Bueno, este es un tema realmente muy pesado, digo, pues ya hay... Pero por eso este pibe estaba tan desesperado tratando de borrar los chats. Claro. Cuando lo fueron a allanar. ¿Se acuerdan que se encerró en el auto y empezó desesperadamente a borrar chats? Sí, sí. Bueno, no tuvo tiempo de borrarlos todos. Claro. Este le quedó. La otra cosa, para seguir con la simpática sección, yo te lo dije, fueron un par de notas que yo escribí en el mes de marzo sobre un recurso que entró a la Corte Suprema de Justicia por la competencia desleal que el Estado obligó a hacer a la pequeña tabacalera Sarandí contra los dos gigantes del duopolio tabacalero, Philip Morris y Mazalín y British Tobacco. Es decir, en la década del 60 se produjo un proceso tremendo de concentración de la industria tabacalera que Rogelio García Lupo sintetizó en un artículo del semanario CGT con el título "Cómo nos fumaron la industria del tabaco". Sí. Y quedaron nada más que dos empresas. Una es Philip Morris y la otra es British Tobacco, después de las sucesivas fusiones de compañías que hubo, que se repartieron el 90% del mercado. Ahora, en la crisis de fin de siglo apareció una pequeña tabacalera nacional que se llama Sarandí, que logró captar una pequeña fracción del mercado con marcas de bajo costo que fueron lanzadas para consumo en los barrios más pobres del conurbano bonaerense. No sé si ustedes han visto esas marcas, yo las he visto y conozco a algunas personas que las fuman. Es decir, de los barrios pobres del conurbano se ha ido extendiendo y yo lo he visto ya en
en barrios con mucho piripipí de la capital, porque son mucho más baratos. Claro. Ahora, en el año 17, Macri acudió en auxilio del duopolio con una ley de impuestos internos que rebajó los gravámenes para Philip Morris y para British Tobacco y los aumentó para Sarandí. ¿Cómo hizo? Bueno, con una maniobra muy compleja, que evidentemente requiere mucho know-how tributario, por el cual se rebajan los impuestos más altos, que obviamente son los que pagaban Philip Morris y British Tobacco, y se sube el piso, es decir, se aumenta el impuesto para los más baratos. Por supuesto la ley no dice ni Philip Morris, ni British Tobacco, claro. ni O sea, esa sí era direccionada como la que acusan falsamente que la moratoria es para Cristóbal López. Esa sí era directamente para beneficiar a las tabacaleras, a las grandes. Directamente. Bueno, ahí la tabacalera consiguió una medida cautelar que permitió que sus marcas no aumentaran. La AFIP apeló y el caso llegó a la Corte. En la Corte, en la causa, Philip Morris y British Tobacco figuran como terceros interesados, que es una figura justamente para evitar la opacidad absoluta, porque la que hace el planteo ante la Corte es la AFIP. Claro. Entonces uno dice, bueno, hay un interés público, sí, pero el interés principal no es el interés público, el interés principal es el de Philip Morris y British Tobacco. Bueno, ahí Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema, le planteó al secretario Naveira que pidiera opinión a la Procuración General. Este era un caso típico para rechazar, típico para rechazar porque no había ninguna sentencia definitiva. Y este es uno de los temas, digamos, que se tiene que discutir en el análisis que se va a hacer ahora sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. Es decir, porque la discrecionalidad con que se manejan para aceptar o para rechazar un recurso es absoluta. Sí. Y si además esto se hace con una mayoría de 3/5, bueno, hay una suma del poder público realmente muy notable. Bueno, le mandan el tema a la Procuración y la Procuradora de Derecho Público No Penal, Laura Monti, dictamina que hay que rechazar la cautelar en beneficio de Tabacalera Sarandí, es decir, que hay que aumentarle los precios de Tabacalera Sarandí, de modo que se la morfen British Tobacco y Philip Morris. ¿Quién es Laura Monti? Bueno, es la misma procuradora que se pronunció a favor del tarifazo del gas y que se pronunció a favor del blanqueo de capitales por los familiares de Macri. Bueno, Rosenkrantz hizo un voto inicial donde apoyó el dictamen de Monti. Ahora, Rosenkrantz debería haberse excusado porque su hija, Julia, trabaja en el estudio Marvalo, Farrell y Mayral, que representa a Philip Morris, en todas las causas tributarias, pero no en esta. Mirá qué casualidad, en esta no. En esta habían armado un estudio paralelo, ¿no? Sí, la habían derivado a un estudio de un ex miembro de Marval O'Farrell y Mayral. Ahora, Rosen había anunciado cuando su hija ingresó al estudio que él se iba a excusar en todas las causas que llegaran de allí. Bueno, en este caso no se excusó. Pero no solo hay un compromiso de Rosenkrantz con Philip Morris, sino también con British Tobacco, que son empresas competidoras, pero ¿quién representa a British Tobacco ante la Corte? Alberto Tarsitano. ¿Quién es Alberto Tarsitano? Es un abogado que comparte habitualmente asuntos con el socio histórico de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat. Esta no, mirá qué casualidad. Igual que la hija. Es decir, la piensan bien. Sí. La piensan bien. Ahora, el secretario Naveira, que fue el que redactó el borrador contra la cautelar por indicación de Rosenkrantz, contrató a una secretaria letrada para trabajar en el tema. ¿Quién es? Diana Queirolo. ¿Quién es Diana Queirolo? La abogada que patrocinó a la AFIP contra la cautelar de Tabacalera Sarandí. Bueno, esto yo lo conté en marzo. Sí. Ahora, en estos días,
los abogados de Tabacalera Sarandí, el ex ministro de Justicia Elías Hassan y el ex procurador especializado en no me acuerdo qué temas, creo que tributarios, el Maximiliano Rosconi, recusaron a Rosenkrantz, citando todas estas cosas. Bueno, el portal Infobae publicó la recusación y dice citando artículos periodísticos la recusación. Lo que nos dicen es cuáles artículos periodísticos. Curiosamente los tuyos. La recusación sí dice estos artículos periodísticos son los que yo estoy mencionando. O sea que con esto culminamos por hoy la simpática sección Yo te lo dije. Sí. Hay una canción que se llama Yo te avise, de los Fabulosos Cadillacs. Bueno, ya no la conocía, pero bueno, la adopto. Perfecto. Ahora la vamos a poner, mira, para cerrar la columna en el... Podemos cambiar el título a la sección, le podemos poner Yo te avisé en vez de Yo te lo dije. Y ya tenemos la cortina musical y todo. Mira qué bueno, está bueno eso. Bueno, y el otro, digamos, el otro gran tema que está dando vuelta es el anuncio de la reforma judicial que va a hacer esta tarde Alberto, frente al cual la oposición ya, digamos, en modo grupo A, ya dijo que no va a aceptar nada. Y todavía no sé de qué se trata, pero ya me opongo. Sí, maravilloso. Ahí, digamos, para la reforma judicial, e incluso si llega el caso para el aumento del número de miembros de la Corte, el gobierno necesita mayoría simple y la va a conseguir. Ahora, para designar nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, necesita 2/3, que no los tiene ni los tendrá. Con lo cual, el tema de la ampliación de la Corte, mientras no haya un cambio de las relaciones de fuerzas en el Senado, en el Congreso, en el Senado, mientras el oficialismo no alcance los 2/3, no hay, salvo que haya una negociación, pues si la ampliación se hace a 15 miembros o a 20 miembros, va a haber muchos cargos para discutir. Claro. Y tal vez haya sectores de la oposición que en ese caso estén dispuestos. Claro, pues, Horacio, faltan 8 votos, ¿no?, en el Senado. O sea, tiene asegurados 40, le quedan 8, descartando que desde el PRO y eso van a votar siempre en contra. O sea, hay que conseguir esos 8. Exactamente. Ahora, este caso, por ejemplo, de Tabacalera Sarandí, muestra claramente que la reforma del funcionamiento de la Corte es imprescindible. Digo, este grado de discrecionalidad que se muestra en este caso y como en tantos otros, es totalmente antirrepublicano. No es saludable que 3 personas tengan ese grado de poder y discrecionalidad, y hoy deciden esto lo acepto, mañana deciden esto mismo no lo acepto, no se sienten obligados por ningún precedente. Eso tiene que ser modificado y está muy bien que se modifique. Yo creo que en general la reforma es necesaria. No puedo opinar sobre el contenido de la reforma porque todavía no la conozco. La oposición está a los gritos diciendo que procura la impunidad para Cristina. Habrá que ver si funciona de esa manera o no. Yo no lo sé. Digamos, quien empezó promoviendo el tema del aumento de miembros de la Corte fue Zaffaroni, que es un ex ministro de la Corte, que efectivamente es muy próximo a Cristina. Ahora, por ejemplo, en la reforma, en la parte que sí se conoce de las propuestas de reforma de la justicia federal, está dicho con todas las letras que ninguno de los jueces que tienen hoy causa contra Cristina va a perder esas causas para ser reemplazados por otros jueces. Está dicho explícitamente, por supuesto no dice Cristina, pero dice el juez natural, que todos los jueces que tienen causa
las tendrán hasta que las terminen. Claro. No van a ser reemplazados, es decir, no van a sacar a un juez de una causa que le preocupa a Cristina y van a poner un juez amigo de Cristina. No es así. Eso está dicho explícitamente que no es así. Y respecto de la Corte, bueno, digo, si Cristina para la solución de su problema jurídico necesitara de la Corte, está jodida, porque cuando sus temas lleguen a la Corte, digo, previamente, si fuera como la oposición dice, podría ser condenada tranquilamente antes que el tema llegue a la Corte. Lo que Cristina plantea es que ella no quiere ser salvada por ninguna instancia política, ni de la Corte ni de ningún otro. Ella lo que quiere es que se produzca la prueba que ella ha pedido, que hasta ahora le han negado, para demostrar que no ha cometido ningún delito. Eso lo viene diciendo. Después, por supuesto, vos lees que es tener un peritaje de toda la obra pública y no de las 51, si no recuerdo mal, que se hicieron solamente de Santa Cruz y solamente de Lázaro Báez. Exactamente. Ahora, anda, enterate vos en alguno de los 3 diarios de la trifecta del episodio de los chats de Nieto con el tema de Vicentín, de Macri, Vicentín, Nardelli. No publican una línea. No publican una línea. No. Y esto está en el expediente judicial, están los chats, y están hasta las manos por el tema. Sí. Bueno, pero de esto no te enteras. Es impresionante, Horacio, no sé si viste la entrevista que le hicieron el otro día en TN a Vilmi Barra, en un programa que está Luciana Geuna Maru Dufo. Y Maru Dufo, que es una de las dos formadas por la Nata. Y Maru Dufo le pregunta a Vilmi Barra sobre la reforma judicial, pero la pregunta arranca así. Le dice, ¿cómo puede hacer la gente para no pensar que esta reforma es para salvar a Cristina? Qué bueno. Le pregunta así. Entonces Vilma Ibarra le respondió mucho, bueno, en realidad vos a mandar al Congreso, etcétera. La respuesta era muy fácil. ¿Por qué la gente cree que es para salvar a Cristina? Porque lo leen ustedes nada más. Porque los únicos que publican que es una reforma judicial para salvar a Cristina son ustedes. Pero la pregunta aparte de cómo hace la gente para no creer lo que publica Clarín. Me resultó muy impresionante. Cómo ellos mismos creen las propias cosas que publican, entonces... ellos tienen derecho a afirmar que una reforma judicial tiene el objetivo de beneficiar a Cristina. Ahora tienen que fundamentarlo. Tienen que explicar por qué y cómo, en qué consistiría. Eso no lo hacen. Repiten títulos todo el tiempo. Y bueno, ese estilo enfático que han asumido algunos comunicadores de la trifecta, que están siempre muy enojados, muy enojados. Sí. Y además lo que tendrían que hacer es publicar las cosas que contradicen eso, y eso no lo hacen. Eso no lo hacen, solo ponen títulos y cara de enojados, para ir instilando en la audiencia una idea que después no tiene ninguna verificación en los hechos. Y bueno, esto es lo que está pasando. Las causas judiciales que involucran al anterior gobierno siguen avanzando, pero cuesta enterarse, porque no te publican nada al respecto, salvo los medios pequeños como nosotros. Otra que me impresionó de esta semana, Horacio, por ejemplo, la causa Corredor Argentino, que yo publiqué, y creo que fue la única nota que hubo, de que hubo 2 golpes muy fuertes a la causa. 19 años, un concurso claro, abierto, no se puede creer. 19 años para algo que en general dura 120 días hábiles. Está escrito en la ley. Claro. Y esta semana, en realidad la semana pasada, hubo 2 novedades fuertes. Una, que la IGJ le rechazó todos los balances a Corredor Argentino porque dijo son todos truchos. Claro. Y la segunda es que la fiscal le volvió a rechazar el pedido para que la Corte intervenga y seguir dilatando esta causa. O sea, 2 novedades importantes. El Diario de la Nación hizo toda una nota sobre una discusión que efectivamente existe en una página del expediente, que es entre la Procuración y los abogados de Macri por el tipo de letra que se puede usar para un recurso extraordinario.
El tamaño de la del letra. tamaño de la letra. Entonces, la única noticia que dieron de Correo Argentino fue como si fuera un chiste, que hay una discusión por el tamaño de la letra. Y no... Bueno, yo creo que en ese punto tienen razón los abogados de Macri. Me parece que... Sí, no, discutir eso es una pavada, pero... Rechazar un recurso por el tamaño de la letra es uno de los reglamentarismos estúpidos que impuso Lorenzetti. Totalmente. En los años de su presidencia. Pero además... Pero no fue lo importante. Claro. Pero se toman de eso para ignorar todas las cuestiones de fondo. Claro, tal cual. Qué difícil informarse en este país, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, yo no me quejo porque nosotros tenemos amplio espacio. Sí, bueno. Nos dejan un amplio campo libre, cosa que en realidad habría que agradecer. Es como decía Perón, no es que seamos tan buenos, es que los otros son tan malos. Claro, pero desde nuestro modesto punto de vista deberíamos estar agradecidos. Sí, desde una visión egoísta, digamos. Claro, sí. Bueno, Horacio, hablamos el viernes seguramente con más novedades de la reforma judicial y ahí la podremos analizar con más en detalle. ¿Te parece? Codazo, Horacio. 9:35 estuvo Horacio Berbisky con nosotros.